Llegué a la lujosa fiesta de inauguración de la sucursal de mi esposa, solo para ver a todos riéndose y mirándome fijamente. El hombre que se acuesta un minuto está aquí. Entonces, el amante de la oficina de mi esposa llamó a seguridad y dijo, saquen a este hombre impotente de aquí. Así que me marché, cancelé discretamente todos los pagos, fiestas y viajes, y retiré mi participación del 70% en la empresa, valorada en $97 millones. Minutos después, mi teléfono se iluminó con 56 llamadas perdidas, y alguien apareció en mi puerta. Entré al reluciente vestíbulo de la inauguración de la sucursal con mi traje azul marino perfectamente planchado, con el corazón latiéndome con fuerza. En mi mano sostenía una cajita cuidadosamente envuelta, una simple muestra de orgullo y apoyo para Mira. Había contribuido a construir esta empresa desde cero, dedicando mis tardes a los balances y brindándole la serena confianza que lucía en las portadas de revistas. No había estado en la lista de invitados, pero había organizado propuestas inesperadas, conseguido inversores e incluso negociado el alquiler de este mismo espacio. Esta noche estaba destinada a ser su momento. Yo era la sorpresa. La música del salón se apagó y se apagó en cuanto crucé el umbral, como si cada acorde hubiera sido rebobinado. Un silencio se apoderó de la multitud, y luego una carcajada estalló como un cristal roto. Se me erizó la piel. Alguien, uno de sus nuevos compañeros, supuse, gritó, miren quién está aquí, el hombre de un minuto en la cama. Un rugido de cruel alegría siguió a esa burla. Mi regalo se me escapó de la mano. Lo atrapé antes de que el papel se rompiera, pero el temblor en mis dedos se extendió a mis codos y rodillas. Me quedé paralizado, sintiendo que la sangre me abandonaba la cara. Mira estaba de pie al frente del salón, frente a un telón adornado con su nombre y el logotipo de la empresa. Su mirada se posó en mí por un instante. Dolor. Conmoción. Algo ilegible. Entonces me alejé como si no existiera. Se me cortó la respiración. Un atisbo de desesperación me impulsó a hablar, a rescatar el momento, a exigir respeto. Pero no lo hice. Vi cómo se tensaba, cómo sostenía el micrófono como si fuera un escudo. Dorian, su amante de la oficina, se adelantó por un lado, con los labios curvados en una sonrisa triunfante. ¿Seguridad? Dijo, tan alto que todos lo oyeron, saquen a este hombre impotente de aquí. La reverberación de su orden me dio una patada en el estómago. Sentí el peso de la mirada de cada persona, 100 pares de ojos como agujas clavándome en el suelo de mármol pulido. En ese instante, comprendí por completo cómo me había desvanecido de su mundo. No era su compañero, ni su igual, solo una mancha en su noche perfecta. 2 corpulentos guardias de seguridad se materializaron a mis pies. Sus manos me agarraban con firmeza, con los dedos envueltos en guantes más fríos que el acero. Me guiaron hacia adelante, lejos de los murmullos y las risas de la multitud, pasando por filas de mesas con manteles blancos y candelabros de cristal. Cada paso me alejaba más del hombre que había sido. El silencioso encargado de las hojas de cálculo y las visitas a tomar café a medianoche, el que creaba sistemas de oficina mientras cultivaba su marca personal. En una ironía retorcida, me di cuenta de que el único papel que se me permitía ahora era el de forastero invisible. No me resistí. ¿Qué podía decir? Estoy herido. Te amo. Sus palabras sonaron tan vacías como los aplausos que acompañaron su discurso una vez que me llevaron. Miré de reojo a la multitud de simpatizantes e inversores reunidos bajo la suave luz de los focos, sus expresiones variaban de una incómoda vergüenza a una alegre satisfacción. El rostro de Mira brilló bajo los focos. Sus ojos no se encontraron con los míos. Me pregunté si habría ensayado esta desmentida pública con Dorian, si habría planeado el momento para que el anuncio y el insulto cayeran juntos como un martillo. Afuera, el aire fresco de la noche me despertó de golpe. En las escaleras del lugar, me detuve, todavía con traje y corbata, aferrado al regalo con fuerza como un salvavidas. Las luces de las farolas se astillaban en la acera, pero no ofrecían claridad, solo una tenue iluminación del regalo en caja, ahora símbolo de mi fracaso. Respiré el frío, saboreando el resentimiento y la incredulidad. Me dolía la mandíbula de contener la réplica que nunca pronuncié. La vergüenza me recorría como un perfume amargo. Caminé arrastrando los pies por la acera, con el repiqueteo de mis zapatos al ritmo de mi corazón.
La ciudad se mostró indiferente a mi humillación. Los coches pasaban a toda velocidad, las parejas paseaban del brazo, los letreros de neón parpadeaban anunciando tiendas de conveniencia y cafeterías. Cada paso me quitaba una capa de compostura hasta que solo quedó un eco hueco de decepción. Ni siquiera había discutido cuando me sacaron. El orgullo y el dolor luchaban por dominar mi interior, pero ninguno podía liberarse. Al llegar a la acera, me di cuenta de que aún sostenía el regalo. El papel de regalo estaba intacto, pero la cinta estaba retorcida y desigual. Me dejé caer sobre un muro bajo de piedra, deslizándome hasta quedar encaramado en su borde. El paquete reposaba en mi regazo, una pequeña promesa brillante que ahora parecía insignificante. Observé la ramita, los bordes impecables de la caja, preguntándome si debía tirarlo a la basura o aferrarme a él como prueba de que aún me importaba. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta, pero no con el nombre de Mira en la pantalla. Solo una serie de notificaciones comerciales, recordatorios de que los archivos de mi empresa esperaban mi atención. Apareció un mensaje de un inversor. Felicidades por el lanzamiento de esta noche, Mira. Seguido de un emoji sonriente. Solté el teléfono de mi mano, la pantalla iluminó el asfalto antes de que el dispositivo se detuviera de golpe. No lo perseguí. Me quedé allí, en silencio e inmóvil, sintiendo el peso de esa cruel frase resonando en mi mente. 1 minuto, hombre. El insulto me dolió, pero no se trataba solo de sexo. Se trataba de valor, de poder, pero sobre todo, de amor. Me habían despojado de mi dignidad delante de todos los que le importaban. Cerré los ojos y sentí el dolor del rechazo deslizándose entre mis costillas, anidándose allí como un fragmento de cristal. Aún no estaba enfadada. Estaba demasiado aturdida. Levanté el regalo y lo sostuve contra mi pecho, como si pudiera protegerme de la verdad de que, en su nuevo mundo, ya no tenía cabida. Me hundí en el frío banco frente a la reluciente abertura de la rama, con el regalo cuidadosamente envuelto aún en mi regazo como una frágil promesa que no podía cumplir. Las farolas derramaban charcos de ámbar sobre la acera, proyectando sombras largas y vacilantes que parpadeaban como fantasmas de cada recuerdo que había construido con Mira. Sentí los hombros hundidos, y el peso de esa pequeña caja me pareció más pesado que cualquier carga que hubiera llevado por la empresa. Recorrí el borde de la cinta con la yema del dedo, imaginando cómo la habría desplegado, abierto el papel y encontrado la delicada pulsera dentro, un sencillo eslabón de plata grabado con sus iniciales. En cambio, me senté sola, con el aire fresco de la noche en mi piel, y escuché el silencio de un teléfono que debería estar vibrando con su disculpa. Mi teléfono sí vibró, pero no con su nombre. La pantalla se iluminó con una serie de notificaciones automáticas, informes bursátiles, recordatorios de próximas reuniones de la junta directiva y correos electrónicos de inversores a medio leer. Ninguno tenía la calidez de su voz ni la familiaridad de un mensaje sincero. Me quedé mirando el espacio en blanco donde debería haber estado su respuesta y sentí un nudo en el estómago por la traición. La risa del evento aún resonaba en mis oídos. Áspera. Triunfante. Insulso. Me llamaron impotente. No era solo una burla sobre mi cuerpo. Fue una declaración de que era inútil, invisible, indigna de la vida que habíamos compartido. Saberlo me dolió más que cualquier insulto que les hubiera lanzado. Cerré los ojos y dejé que mi mente se remontara a los primeros tiempos, cuando Mira y yo éramos un equipo unido por la visión y la confianza. Recordé las noches largas, dispersa entre hojas de cálculo, su suave risa resonando por la oficina en casa mientras redactaba textos de marketing. Yo corregía mientras ella dibujaba logotipos, animándola en silencio cuando dudaba de su propia brillantez. Financié nuestro primer contrato de arrendamiento, aseguré la serie de inversiones iniciales y negocié descuentos con los proveedores para sus prototipos. Cada rincón crucial de esa empresa llevaba mi huella, aunque la imagen pública le pertenecía a ella. En sus discursos, ensalzaba las virtudes de la innovación y el espíritu emprendedor, sin reconocer jamás al arquitecto silencioso tras bambalinas. Era dolor. El dolor de darme cuenta de que cada sacrificio que había hecho, cada noche sin dormir que pasé consiguiendo líneas de crédito, se había dado por sentado. Me imaginé el regalo sin abrir, escondido en algún lugar de ese edificio, abandonado sobre un mantel de satén o un escritorio de caoba, mientras ella se deleitaba con los aplausos en su plataforma. La ira se cernía sobre mis pensamientos, pero era fría y distante.
Lo que me reconfortaba era la determinación. No podía obligarla a abrir esa caja, pero sí podía abrir un nuevo capítulo para mí, uno en el que mi valor no dependiera de la aprobación de nadie. Exhalé, y una nube de aire se deslizó en la noche. Apreté el regalo contra mi corazón, lo apreté con los dedos y sentí su reconfortante solidez. La cinta se me escapó al desatarla, el papel relucía plateado bajo la luz de la lámpara. Mi primer instinto fue echar un vistazo dentro, recuperar el momento perdido. Pero me detuve, mirando la fachada oscurecida del edificio a través de las paredes de cristal, ya no era un lugar al que pudiera llamar hogar. El regalo era suyo para abrirlo, no mío para forzarlo. Con un movimiento decidido, recogí el envoltorio y lo tiré al suelo. El crujido del papel fue una liberación. Entonces levanté la caja un momento, como ofreciéndosela de vuelta a la noche, y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. La promesa que encarnaba me correspondía replantearla, ya no era un testimonio de orgullo por sus logros, sino un recordatorio de todo lo que era capaz de lograr por mi cuenta. Mi teléfono vibró de nuevo, otro correo, otra alerta. Revisé los mensajes con deliberada calma, deteniéndome solo para borrar los que llevaban el nombre de Mira escrito en campos de ceniza. En su lugar, comencé a escribirme una nueva nota. Recuerda tu valor. Tú construiste esto. Las palabras aparecieron en la pantalla como un mantra, firmes e inflexibles. Me puse de pie y me sacudí la chaqueta del traje, la impecable tela azul marino ya no me parecía una armadura contra la vergüenza, sino un recordatorio de quién había sido y en quién podría convertirme. El murmullo de la ciudad se suavizó a mis espaldas al alejarme un paso del banco. Mi camino era hacia adelante, no hacia ese edificio ni hacia las miradas burlonas que lo rodeaban. Sentía el latido constante del propósito latir en mis venas, más fuerte que cualquier insulto o humillación. Mientras caminaba, el regalo sin abrir se acurrucaba contra mi pecho, debajo de mi chaqueta. Comprendí que el verdadero poder no residía en exponer las faltas de los demás, sino en reclamar mi dignidad bajo mis propios términos. Dejaría de ser el partidario silencioso y me convertiría en el arquitecto de mi propio destino. Mira podría conservar su escenario vacío. Me encaminaba hacia un futuro donde el respeto no se tomaba prestado. Se ganaba con acciones e integridad. Al doblar la esquina hacia la calle más tranquila, el regalo ya no me pesaba. En cambio, me recordó que la bondad perdura más allá del rechazo, que la generosidad puede fluir en todas direcciones. Guardé el teléfono, me enderecé para protegerme de la brisa nocturna y comencé a forjar una nueva narrativa, una en la que reclamaría el aplauso que siempre me había correspondido. Regresé a casa esa noche con el regalo aún guardado en el bolsillo de mi abrigo, un testimonio silencioso del orgullo que una vez sentí. Las farolas parpadeaban mientras subía los escalones hacia la puerta principal, y cada crujido en la vieja madera bajo mis pies reflejaba las grietas de mi vida. Dentro, el apartamento estaba oscuro y vacío, salvo por el frío resplandor del horizonte de la ciudad a través de las cortinas. Dejé el regalo en la mesa de centro y luego me dirigí a mi escritorio, donde me esperaba una carpeta ordenada y discreta, la que había mantenido meticulosamente actualizada a lo largo de los años. Encendí la lámpara y abrí la carpeta por la primera página, una factura impresa de nuestros inicios, fechada hacía casi una década. El tipo de cambio estaba garabateado en el margen, y mi letra indicaba el coste de las licencias que había negociado en nombre de Mira. Seguí los tenues trazos de lápiz, recordando cómo había ofrecido mis ahorros para financiar su visión cuando ningún banco nos prestó ni un céntimo. Se me encogió el pecho al recordar el pago inicial, sin atreverme a esperar que se convirtiera en algo más que una apuesta. Rebusqué entre la pila, confirmaciones de transferencias bancarias, impresiones digitales de extractos bancarios que mostraban cantidades millonarias transferidas desde mi cuenta personal al fondo operativo de la empresa, correos electrónicos de responsables de gestión patrimonial que elogiaban mi línea de crédito. El 70% del capital provenía de mí. Recordé las noches enteras en cafeterías, contando los fondos menguantes, calculando si podríamos permitirnos otra ronda de pruebas de prototipos. Mira había sido nuestra cara visible, pero yo era el andamiaje que sostenía su rendimiento. Cada documento que saqué de la carpeta tenía su propia historia. Había copias de los pagarés convertibles que firmé conjuntamente, los pagarés que redacté para obtener préstamos a corto plazo, hojas de cálculo que creé para controlar las tasas de consumo.
Incluso encontré las pólizas de seguro que contraté para cubrir la responsabilidad del producto, dedicando horas a negociar primas para que nuestra frágil startup no se desmoronara bajo el escrutinio legal. Hojeé cada página, sintiendo el peso de mis contribuciones acumularse como capas de sedimento, cada hoja una sedimentación de mi sudor y fe. Entonces llegué a la declaración de impuestos. Mi nombre aparecía en cada declaración de distribución del formulario K1, mi número de seguro social entrelazado con el EIN de la empresa. Recordé la reunión en la que insistí en que nos presentáramos como una corporación S para maximizar la eficiencia fiscal de su marca personal, y las discusiones que tuvimos sobre el dinero ahorrado frente al dinero ganado. Mira ignoró mis preocupaciones, confiando en que me encargaría de los detalles, mientras ella deslumbraba a los inversores en el escenario. Ahora me di cuenta de lo invisible que había sido en su historia de éxito. Cerré la carpeta con cuidado y abrí mi portátil. Me esperaba una hoja de cálculo en blanco, con columnas etiquetadas como fecha, descripción, importe, cuenta y notas. Empecé a introducir cifras. La ronda de capital semilla de $250,000 que financié, la serie de $1,20 millones, una transferencia que inicié tras negociar una valoración que consideré justa, el préstamo puente de $500,000 que avalé cuando los inversores se resistieron. A medida que escribía cada línea, las cifras formaban un registro de mi devoción, un registro que debería haber merecido respeto, pero que en cambio se convirtió en munición para la humillación pública. Una nueva carpeta yacía a mi lado. Su solapa, fresca y crujiente. Imprimí en ella una etiqueta llamativa, final. La palabra me sentó bien, cargada de promesas. Me convencí de que esta carpeta marcaría un punto de inflexión. Me serví otra taza de café y extendí las impresiones de los gráficos sobre el escritorio, ordenándolas por año. Había cierta poesía en ver la trayectoria del compromiso dibujada en gráficos de barras y circulares, un testimonio visual de cada noche de insomnio y cada céntimo arriesgado. Me detuve y miré por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como una constelación de oportunidades aún por descubrir. Los recibos y las facturas eran más que una prueba de los contratos de préstamo. Eran prueba de mi capacidad de crear, de perseverar, de construir. Me recordaron que mi valor no se medía por los aplausos, sino por la integridad de mis acciones. Sentí un nudo en la garganta de gratitud por la experiencia, aunque me temblaba el dolor de la traición. Con sumo cuidado, coloqué cada documento en la nueva carpeta, rozando con los dedos las etiquetas en relieve y la tinta impresa. Cuando la última hoja se deslizó dentro, la cerré de golpe. Era compacta, pero contenía la suma de mi participación en la empresa que me había dado la espalda. Coloqué la última carpeta encima de la original, como si apilara los viejos capítulos bajo esta nueva resolución. Me recosté en la silla, apretando la carpeta contra el pecho. Una lenta y segura sensación de calma me invadió. Me di cuenta de que la humillación que había sufrido podría impulsar mi siguiente capítulo. Los recibos no eran un arma de venganza, sino de autoafirmación, un recordatorio de que poseía las habilidades, el capital y la tenacidad para empezar de nuevo. El regalo en la mesa de centro me llamó la atención. Me levanté y la recogí, levantando la cinta para inspeccionar la caja. Por un momento, pensé en tirarla a un lado con rabia, pero en lugar de eso, la guardé con cuidado en la última carpeta, como sellando mi pasada bondad en el libro de mi futura resolución. Apagué la lámpara y cerré el portátil. En el silencio del apartamento, oí los latidos de mi corazón, firmes y decididos. La carpeta yacía sobre el escritorio como el plan de mi siguiente paso, el contrato tácito que había firmado conmigo mismo para recuperar mi autonomía y mi dignidad. Me aparté del escritorio y me detuve para echar un último vistazo. Mañana comenzaría a ejecutar la estrategia descrita en estas páginas. Esta noche, sin embargo, simplemente respiré la silenciosa emoción del propósito, sabiendo que mi silencio hablaría más fuerte que cualquier grito. Esa noche, me senté solo en el escritorio de mi oficina en casa, con el resplandor de múltiples pantallas iluminando mi rostro como si iluminara un escenario que había recuperado. El silencio reinaba en el apartamento, roto solo por el rítmico zumbido de los ventiladores del ordenador y el suave clic de mi teclado. Abrí el archivo de credenciales seguro que había mantenido desde la fundación de la empresa, las credenciales de acceso a portales financieros, plataformas de gestión de proveedores, sitios de reserva de viajes e incluso el nodo privado de blockchain donde residían nuestros controles de capital.
Mi corazón latía con fuerza, y cada latido reflejaba una mezcla de inquietud y férrea determinación. Este era mi momento de actuar, de convertir mi furia silenciosa en pasos decisivos que desmantelarían el imperio construido sobre mi sacrificio. Primero, revisé las cuentas del hotel. El retiro ejecutivo en Aspen, programado para el mes que viene, ya estaba completo. Chalets de lujo, acceso directo a las pistas de esquí, salas de conferencias con vistas a los pinos nevados. Revisé los detalles del itinerario y seleccioné cancelar la reserva. Una serie de avisos automáticos confirmaron mi autorización. El sistema mostró una disculpa cortés, prometiendo reembolsos completos. Solté un pequeño suspiro, saboreando la amargura de la represalia mezclada con la dulzura de la justicia. Ya no brindarían con champán en mi nombre mientras se burlaban del hombre que financiaba cada reserva. A continuación, revisé los contratos con los proveedores. Accedí al portal de adquisiciones y localicé la renovación del salón ejecutivo en su sede principal, suelos de mármol, muebles a medida y un mostrador de recepción escultural. Marqué el contrato como rescindido y envié la notificación oficial. En ese mismo instante, cancelé 3 contratos de catering para las cenas de gala, suspendí las autorizaciones de pago para los envíos de artículos promocionales de marca y me retracté de nuestro compromiso con un contrato de servicios audiovisuales de 5 años. Cada cancelación generó un correo electrónico, notificaciones escuetas que desconocían toda la historia. Imaginé el pánico que se apoderaría de su equipo al darse cuenta de que sus elegantes eventos y servicios de guante blanco habían sido arrebatados, dejando paredes vacías y carritos de platos vacíos. Con los recortes operativos en marcha, pasé a los derechos de los accionistas. Abrí el panel de gestión de capital, donde la tabla de capitalización brillaba con la distribución de acciones. Mira poseía una porción significativa, Dorian una porción menor y yo tenía el bloque más grande. Activé la función de congelación de emergencia, una función que había insistido durante la fundación de la empresa precisamente para momentos como este. Al instante, el fondo de financiación de $97 millones bajo mi control se bloqueó. Todos los desembolsos de fondos pendientes se detuvieron. Los depósitos de capital riesgo quedaron en el limbo. Apareció un diálogo de confirmación. El fondo de financiación se congeló correctamente. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo la emoción de la energía que me recorría el cuerpo como si hubiera accionado la palanca de una enorme bóveda. Me recosté en la silla, rozando con las yemas de los dedos el frío metal de la lámpara de mi escritorio. Mi reflejo en la ventana oscura se veía diferente, con la mirada más concentrada y los hombros menos cargados por la duda. Pensé en la reunión de la junta directiva del amanecer, cuando la noticia de la congelación se extendería como la pólvora. Imaginé la cara de Mira al darse cuenta de que el capital que había pregonado en comunicados de prensa ahora estaba bloqueado, inaccesible. Imaginé la bravuconería de Dorian desvaneciéndose al ver sus propias cuentas de compensación y gastos suspendidas. Había sido invisible demasiado tiempo. Ahora sería innegable. Aún con el brillo de mi victoria, redacté una notificación concisa para la Junta, firmada con mi firma digital oficial. Con efecto inmediato, de conformidad con la sección 7.3 del Acuerdo de Accionistas, ejerzo mi derecho a congelar el fondo de financiación designado. Más detalles disponibles previa solicitud. No me jacté ni di más detalles. Las palabras fueron suficientes. Cualquier miembro de la Junta Directiva que se precie sabría que venía después. Llamadas de emergencia, reuniones de crisis, reputaciones en juego. Guardé el correo electrónico como borrador. Lo enviaría al amanecer, coincidiendo con la apertura de oficinas en Nueva York. Cerré las pestañas de viajes y compras y volví a abrir el portal financiero principal de la empresa. Revisé los estados de flujo de caja, las líneas de crédito anteriormente utilizadas bajo el nombre legal de Mira, los saldos destinados a campañas de marketing, los calendarios de pagos de las colaboraciones con influencers, todo ello pendiente de autorización bajo una congelación implacable. Imprimí un resumen para mi abogado, con la intención de entregárselo a primera hora de la mañana. Mi abogado había estado esperando, listo para asesorarme si decidía hacer valer mis derechos. Ahora, gracias a las migas digitales que había dejado, el camino estaba despejado. Cerré el portátil y exhalé profundamente, reclinándome tanto que la silla crujió en señal de protesta. El apartamento se sentía más cálido, más mío. El aire traía el tenue aroma de mi café, ya frío.
Me puse de pie, estiré los brazos por encima de la cabeza y sentí que la tensión se disipaba en mi columna. En ese instante, reconocí la magnitud de lo que había hecho, tomé el control, asumí mi responsabilidad y envié el mensaje de que el silencio, sí, mi silencio característico, podía ser más fuerte que cualquier protesta pública. En el borde de mi escritorio estaba la última carpeta de la noche anterior, que contenía todas las facturas y transferencias bancarias que había hecho. Extendí la mano, la toqué con suavidad y la toqué con la mano. La sentí sólida, como los cimientos bajo mis pies. Seguiría adelante con este documento como armadura y plano. Antes de salir de la oficina, tomé mi teléfono y le escribí un breve mensaje a Marle, la asistente de Mira. Buenos días. Tú y yo necesitamos hablar. No di más detalles. Ella sentiría la gravedad. Luego cerré el teléfono y lo guardé en el bolsillo, dirigiéndome a la habitación. Mientras me metía bajo las sábanas, la fatiga me invadió en oleadas. Sin embargo, bajo el agotamiento, brillaba la emoción. Había trastocado su mundo desde la raíz. Había recuperado el control de mi vida y mis finanzas. El mañana traería caos para ellos, pero para mí, un tranquilo amanecer de autonomía. Me quedé dormido con el zumbido de la ciudad al otro lado de mi ventana, una canción de cuna para acompañar a un hombre indomable, firme y dispuesto a forjar su propio destino. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del hotel, pintando suaves rayas doradas sobre las sábanas arrugadas. Por un momento, permanecí inmóvil, escuchando el lejano zumbido del tráfico y el leve clic de una puerta en el pasillo. Mi teléfono yacía en silencio sobre la mesita de noche, pero ya sabía lo que me esperaba, una avalancha de llamadas perdidas y mensajes que haría añicos la precaria calma que me había forjado. Me armé de valor y me incorporé, balanceando las piernas sobre el borde de la cama. Mi chaqueta colgaba en una silla junto al escritorio. Me lo puse, la tela se ajustaba a mis hombros, y palmeé el bolsillo interior donde guardaba una copia de la notificación de la Junta. De ahora en adelante, todo sucedería a mi manera. Cogí el teléfono. 56 llamadas perdidas me fulminaron con la mirada, una retrospectiva del caos que había desatado. Mira, Dorian, Marle, mi abogado e incluso un puñado de números que no reconocí. Un nombre tras otro insistían en dar explicaciones. Una serie de mensajes de voz se alargaron más de lo que quería escuchar, súplicas de disculpa, preguntas balbuceantes, promesas frenéticas. Dejé que la pantalla se quedara en la lista de mensajes de voz y pulsé borrar. Cada pulsación me hacía alejarme un paso más del hombre al que creían poder doblegar. Regresé a la lista de mensajes y comencé a borrar mensajes, correos de inversores que exigían conferencias telefónicas, notificaciones push de plataformas de gestión de proyectos que enviaban alertas urgentes, mensajes en redes sociales de colegas etiquetados en hilos de crisis. No tenía intención de esconderme. Tenía intención de elegir el momento para responder. Por ahora, el silencio seguía siendo mi mayor contundencia. Me levanté y me dirigí al minibar. La mullida alfombra susurró bajo mis pies mientras me servía un vaso de agua y daba un trago profundo. Con mi reflejo en el espejo, ojeras y una expresión serena pero firme, sentí un cambio en mi interior. La mayor parte de mi vida, sin rostro, se había reducido a súplicas presas del pánico. Ahora el mundo se doblegaría ante las consecuencias de su propia arrogancia. En ese momento, apareció el nombre de mi abogado. Respondí. Ya lo vieron. Dije con voz firme, los fondos están congelados, el retiro en Aspen está cancelado, las renovaciones del salón terminadas. ¿Quién sigue? Inhaló profundamente. La junta directiva convoca una reunión de emergencia a las 9. Mira convoca una sesión extraordinaria de inversores esta tarde. Están luchando por encontrar liquidez. Dejé que el silencio se extendiera. Bien. Minutos después, Marle me llamó otra vez. Nunca había sonado tan indecisa. ¿Estás bien?, preguntó con la voz entrecortada. Todos están en crisis. Estoy bien, respondí. Nos vemos en el vestíbulo en 30 segundos. Ella dudó. ¿Qué quieres? Respuestas. Colgué sin decir nada más. Me duché rápidamente, el agua caliente eliminó los restos de las noches de insomnio con más eficacia que cualquier champú. En el espejo, me observé el rostro, marcado por la determinación.
Al entrar en el vestíbulo, no solo llevaba un traje, sino la armadura de la convicción. Marle esperaba junto a la recepción, con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido por todas partes. Se enderezó al verme, con los labios entreabiertos en una pregunta silenciosa. Asentí levemente y la acompañé hacia la zona de asientos. Unos sillones mullidos frente a una mesa baja llena de revistas de negocios. Me senté. Ella se sentó en el borde de la silla frente a mí, con las manos retorciéndose en el regazo. Marle. Comencé en voz baja pero clara. ¿Por qué no me defendiste? Cuando Dorian ordenó a seguridad que me sacaran, lo permitiste. Bajó la mirada. Lo siento. Me sentí impotente. Dorian amenazó con despedirme si hacía algo. Mira, lo empeoró al no decir ni una palabra. Yo. No hiciste nada. Me incliné hacia adelante. ¿Viste su expresión? ¿Viste cómo se desmoronaba todo lo que había construido? Te quedaste en silencio. Sus ojos se encontraron con los míos, rebosantes de lágrimas. Lo sé. Tenía miedo. Pero ahora también tengo miedo. La junta está alborotada. Los inversores amenazan con retirarse. Dorian no entiende de números, nunca los ha entendido. Y mira. Ha perdido el control. Una lenta satisfacción me recorrió. ¿Bien? Parpadeó. ¿Qué vas a hacer? Cerré los ojos, imaginando los resúmenes de las hojas de cálculo en la carpeta final, las facturas, las transferencias bancarias, la prueba de mi puño y letra de que había sido el pilar de la empresa. Vamos a crear un préstamo puente. Dije, autorizaré una línea de crédito provisional de $20 millones para mantenerlos a flote hasta que encuentren nueva financiación. Pero hay condiciones. Los hombros de Marle se tensaron. ¿Qué condiciones? Abrí los ojos. Primero, Mira deja la dirección general. Puede asumir un rol de asesoría, pero no control operativo. En segundo lugar, el contrato de Dorian se rescinde. Se irá con una indemnización negociada. En tercer lugar, cambia la composición de la junta directiva. Obtendré 2 puestos, incluyendo el de presidente del comité de auditoría. Y en cuarto lugar, incorporaremos a un interventor financiero independiente, alguien sin vínculos con el antiguo régimen. Ella jadeó. Eso es drástico. Es necesario, dije. Me humillaron públicamente. Borraron mis contribuciones. No se les puede confiar mi dinero a menos que acepten estos términos. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Se lo diré. Me levanté y le ofrecí una mano. Gracias, Marle. Estás haciendo lo correcto. Ella asintió, aceptando mi mano. Siempre creí en ti, susurró. Solo que nunca supe cómo demostrártelo. En ese momento, la compasión suavizó mi determinación. Le apreté la mano. Entonces muéstramela ahora. Se levantó y regresó a la recepción con los hombros erguidos. La vi irse y luego me volví hacia las ventanas que daban a la calle. La ciudad seguía su curso, ajena a las cambiantes dinámicas de poder dentro de este hotel. Pronto, todos los ejecutivos de ese edificio leerían mis condiciones, luchando por preservar sus puestos. Regresé a mi habitación y me serví otro vaso de agua. El teléfono volvió a sonar, esta vez con un mensaje de mi abogado. Adjunto un borrador del acuerdo. Firme y devuélvalo al consejo. Escaneé el documento. Líneas de texto describían mis condiciones, mis exigencias, mis reivindicaciones de autoridad legítima. Firmé en el bloque de firmas con un gesto elegante. Luego respiré hondo, sintiendo la promesa de renovación en cada célula. Afuera, el sol de la mañana ascendía, disipando las sombras. Yo había iniciado la repercusión. Ahora supervisaría el asentamiento. El equilibrio de poder había cambiado, y nadie volvería a confundir mi silencio con una rendición. Terminé mi agua, guardé el teléfono y el acuerdo firmado en el bolsillo, y me dirigí a la puerta. Hoy negociarían con el hombre al que intentaron humillar. Hoy recuperé no solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi futuro. Y al abrir la puerta y entrar al pasillo,
llevaba conmigo la tranquila certeza de que nunca volvería a ser invisible en un mundo que yo mismo había ayudado a crear. El golpe a la puerta se produjo justo después de cenar, un sonido seco que contrastaba con el silencio del pasillo del hotel. Había estado revisando el último borrador del contrato de préstamo puente, asegurándome de que cada cláusula protegiera mis intereses, cuando lo oí, 3 golpes intencionados que resonaron en el silencioso pasillo. Me dio un vuelco el corazón. No esperaba que nadie más que Marle o mi abogado me buscara tan pronto. Al abrir la puerta, la luz dorada del pasillo enmarcaba la silueta de Mira. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, con mechones que se escapaban como zarcillos alrededor de una nube de tormenta. No llevaba maquillaje, y la hinchazón alrededor de sus ojos delataba lágrimas derramadas mucho antes de este momento. Comenzó, con voz temblorosa, insegura, perdiendo la serena elocuencia que una vez desplegó en el escenario. Me hice a un lado e hice un gesto hacia la habitación, aunque mi postura permaneció rígida. Ella cruzó el umbral como si fuera una cuerda floja, cada paso medido, inseguro. Se detuvo en el centro, recorriendo con la mirada la decoración minimalista como si esperara sorpresas o trampas. Cerré la puerta tras ella. La luz del recibidor la iluminó con un suave alivio, iluminando tanto su vulnerabilidad como mi determinación. La vi tragar saliva, con la nuez de Adán balanceándose. No pensé que lo harías, dijo finalmente, con voz débil. La acusación y la disculpa se entrelazaron, crudas y a medio hacer. No dije nada, en cambio, acorté la distancia entre nosotras en 3 zancadas y dejé caer mi maletín en el sofá. Aterrizó con un golpe sordo que subrayó la gravedad de nuestra nueva realidad. Retrocedió un paso, con los ojos abiertos. Lo siento, susurró. No sabía cómo detenerlo. Las palabras se sentían delgadas, como un paraguas en medio de un huracán. Crucé los brazos y apreté los labios con firmeza. No lo intentaste, dije. Dejaste que me trataran como a una extraña en mi propio matrimonio. Sus labios temblaron. Levantó una mano como si quisiera tocarme el brazo, pero se detuvo. Me sentí avergonzada, admitió. Me sentí impotente. Dorian. Tenía toda la influencia. Lo hacía todo glamuroso y emocionante. Cuando le dijo a seguridad que me echara, no pude moverme. Cerré los ojos, recordando el rubor de vergüenza en la fiesta, la fría mano de los guardias, el silencio que siguió. Me dolía el pecho por la vieja herida. La vergüenza solo es poderosa si la dejas dentro, dije. Escondiste tu vergüenza tras mi silencio. Ella asintió, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Dependía de ti, confesó. Construí mi marca con tu trabajo. Usé tu dinero, tu experiencia, tu nombre. Y entonces me aterrorizó perderlo todo si hablaba. El silencio se extendió entre nosotros, tenso como un arco tenso. La observé, cada temblor de sus labios, cada destello de sus ojos, y me di cuenta de que nunca la había visto tan expuesta. La imagen pública se había desmoronado, revelando a la mujer que se escondía debajo, defectuosa, arrepentida, desesperada por redimirse. Sin embargo, incluso en su vulnerabilidad, no encontré consuelo. Te borré, susurró, con la voz apenas por encima de un suspiro. Borré al hombre que sostenía mi mundo. Exhalé, dejando que la tensión se disipara. Me borraste delante de todos mis seres queridos, respondí. Eso lastima más que cualquier congelación de cuentas de la empresa. Su mirada bajó a la alfombra. Pareció encogerse en el espacio, como si quisiera desaparecer. Entonces levantó la cabeza, con la mirada fija en la determinación. Quiero arreglar esto, dijo con voz más firme. Firmaré tu acuerdo. Voy a renunciar. Haré lo que sea necesario. Mi mente repasó las cláusulas que había redactado, los plazos de pago, los puestos en la junta directiva, la indemnización de Dorian, su renuncia, todo lo que había exigido para proteger mi dinero y mi dignidad. Consideré decirle que había algo más, una disculpa que fuera más allá de los documentos legales, una admisión de que la confianza tardaría en reconstruirse. Pero no lo hice. En cambio, dejé que sus palabras flotaran en el aire como una ofrenda. Te lo agradezco, dije en voz baja. Pero no se trata solo de firmar papeles.
Volví a cruzar los brazos, aunque la rigidez en mi pecho se suavizó un poco. Se trata de reconocer lo sucedido. Aquí, puse una mano sobre mi corazón y luego la dejé reposar a mi lado. Necesitas comprender las consecuencias de tus decisiones, no solo las consecuencias financieras. Las lágrimas volvieron a brotar. Dio un paso vacilante hacia adelante. Lo entiendo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Te perdí. Perdí todo lo que importaba. ¿Y yo? Se le quebró la voz, pero siguió adelante. Viviré con eso. La vi inhalar, como si sacara coraje del silencio de la habitación. En ese momento, reconocí lo más difícil, la compasión. Se hizo justicia congelando fondos y reestructurando la junta. Pero la clemencia vendría al reconocer la verdad entre nosotros y decidir si construir algo nuevo o dejar atrás las ruinas. Suspiré, un sonido suave y pesado. Les enviaré el acuerdo revisado mañana. Dije que incluirá una cláusula sobre una declaración pública. Algo para reconocer la verdad de lo sucedido, para que el mundo vea más allá de los titulares. Ella asintió, con determinación y humildad. Lo haré, prometió. Nos quedamos en silencio otra vez, dos figuras en una habitación silenciosa, separados por una confianza rota y quizás comenzando a sanar. Entonces comprendí que esto era más que una negociación de dólares y puestos en la junta directiva. Era el ajuste de cuentas de una relación construida sobre deudas no confesadas y sacrificios silenciosos. Apretó los dedos, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo siento, repitió, más suave esta vez. Por todo. Respiré hondo, mientras el peso de mi ira y el dolor de su disculpa se calmaban. Lo sé, respondí. Ahora veamos qué sigue. Me ofreció una pequeña sonrisa tímida, un gesto que se sintió como el primer rayo de luz tras una larga noche. Le devolví la sonrisa con un asentimiento. Luego, sin decir nada más, me dirigí al escritorio donde me esperaba la carpeta con la etiqueta final, y ella me siguió. Juntos, nos encontrábamos al borde de un futuro incierto, uno que tendríamos que trazar sin la protección del silencio. Cuando regresé a las oficinas de la empresa a la mañana siguiente, el familiar zumbido de impresoras y teléfonos había dado paso a un silencio inquietante. El suelo de mármol pulido del vestíbulo reflejaba una escena de silencioso abandono. La mitad de las sillas de recepción estaban vacías y las vitrinas que antes albergaban relucientes prototipos de productos estaban vacías o llenas de polvo. Llevaba mi maletín en una mano y la carpeta final en la otra, cada paso resonaba en las paredes, subrayando lo mucho que había cambiado el panorama. Mi llegada provocó miradas de algunos de los empleados que quedaban, con expresiones que oscilaban entre el alivio y la inquietud. Asentí una vez, reconociendo la tensión que se cernía sobre el lugar como una espesa cortina. Arriba, encontré a Marle sentada en su escritorio, tamborileando con los dedos sobre la superficie de caoba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el alivio inundó su rostro. Se puso de pie, agarrando una hoja de papel. Está aquí, dijo en voz baja, señalando con la cabeza hacia la sala de juntas con paredes de cristal. Dorian espera. Los demás estaban en la habitación de al lado. Le di las gracias y entré en la sala de juntas, donde un círculo de sillas incómodas daba a una amplia mesa de conferencias. Mira estaba sentada a la cabecera, con aspecto diminuto con un blazer extra grande y el pelo recogido en el mismo moño que llevaba en el hotel. Dorian estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, pero su habitual sonrisa burlona había desaparecido. Parecía vacío, como si supiera que su posición era insostenible. Un puñado de ejecutivos se agrupaban en el rincón más alejado, susurrando con el ceño fruncido. Los inversores se quedaban junto a la puerta, observándome como depredadores que evalúan si atacar o no. Dejé la última carpeta sobre la mesa, su peso era un silencioso recordatorio de cada inversión que había hecho y cada sacrificio que había soportado. Entonces abrí mi portátil y proyecté el resumen que había preparado, un desglose conciso de las aportaciones de capital, un cronograma de cancelaciones y los términos del contrato de préstamo puente. La diapositiva que detallaba la muerte de Dorian permaneció en pantalla durante más tiempo, con el texto nítido sobre el fondo blanco. Lo miré, con la mandíbula apretada, pero no dijo nada. Mira, se aclaró la garganta, con la voz temblorosa. Hemos revisado su propuesta, comenzó, y estábamos dispuestos a aceptarla.
Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nadie esperaba que cediera tan rotundamente. Me miró con ojos suplicantes de perdón. Renuncio al cargo de director ejecutivo con efecto inmediato. Firmaré el acuerdo de pago completo, con la bonificación que me especificaste. El contrato de Dorian se rescindirá con la indemnización acordada. Acepto sus puestos en la junta directiva y el comité de auditoría, y entiendo que nombraré un interventor financiero independiente. Mientras hablaba, observé cada reacción. El alivio suavizó algunos rostros, mientras que otros se quedaron paralizados por la indignación. Los inversores garabateaban notas, los asesores legales se acercaron para susurrarle algo a Marle. Dorian hundió los hombros y bajó la mirada al suelo. Sentí una oleada de reivindicación, pero también un destello de algo inesperado, tristeza por el camino desastroso que habíamos tomado. Cuando terminó, me levanté y cerré mi portátil. Gracias, dije simplemente. Hice una pausa y mi mirada recorrió la sala. No se trata solo de restablecer las operaciones. Se trata de reconocer la responsabilidad por la humillación que sufrí, por la estructura que proporcioné, por la confianza que se rompió. Miré a Mira a los ojos. Tu disculpa consta en acta y tus acciones la honrarán. Un miembro de la junta se aclaró la garganta. ¿Cuál es su plan de cara al futuro?, preguntó con voz cautelosa. Abrí la última carpeta y le entregué una hoja de ruta impresa, 3 páginas que describían el cronograma de reestructuración, los hitos para la recaudación de fondos y los parámetros de rendimiento ejecutivo. Estabilizaremos la liquidez mediante el préstamo puente y luego buscaremos una ronda de financiación de serie B con nuevos inversores que compartan nuestra visión, le expliqué. Optimizaremos las operaciones, reduciremos los gastos generales y rehabilitaremos al personal mediante un liderazgo transparente. El contralor independiente auditará los gastos pasados y recomendará las mejores prácticas. Implementaremos revisiones trimestrales de la conducta ejecutiva para garantizar la rendición de cuentas. Siguieron las preguntas sobre los ingresos proyectados, los presupuestos de marketing y las hojas de ruta de los productos, pero respondí a cada una con claridad, aprovechando el profundo conocimiento que había acumulado durante años de gestión silenciosa. Con cada respuesta, sentía que el respeto crecía bajo mi peso. Era muy distinto del momento en que el personal de seguridad me escoltó. Ahora yo dominaba la sala. Al terminar la reunión, Mira se acercó a mí mientras los demás se dispersaban hacia sus oficinas. Me ofreció un sobre pequeño. Esta es una carta, dijo en voz baja. Le pedí a Marle que te la diera. La abrí y saqué una sola hoja de pergamino grueso. Su letra era curva y precisa, la tinta aún húmeda por la intención. Leí, eras el marco de cada foto. Las colgué y olvidé quién las sujetaba. Lamento haberte dejado invisible. Sentí las palabras asentarse en mi pecho como una brasa caliente. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. A Mira se le llenaron los ojos de lágrimas. Sé que no lo soluciona todo, susurró, pero es la verdad. Asentí, y nos dimos cuenta en voz baja. Entonces me dirigí a la puerta, carpeta en mano. Inversionistas y ejecutivos se detuvieron para estrecharme la mano con cautela y asentir cortésmente. Acepté cada saludo con una sonrisa serena, sintiendo cómo se aliviaba el peso de mi aislamiento con cada presentación. Al pasar junto a Dorian, le tendí la mano. Sus ojos se alzaron y se encontraron con los míos. Por un instante, vi arrepentimiento en esas oscuras profundidades. Me tomó la mano, y nuestro apretón fue breve pero sincero. Gracias, articuló, sin emitir sonido alguno. Fuera de la sala de juntas, inhalé profundamente, el aire reciclado de la oficina sabía más dulce ahora que habíamos enfrentado el pasado. Los pasillos volvieron a cobrar vida, como si la compañía hubiera exhalado tras una larga pesadilla. El personal reapareció de los rincones, algunos con tímidas sonrisas, otros asintiendo con respeto. Marle me miró y levantó el pulgar levemente. Su lealtad había resistido el miedo, y ahora brillaba en su silenciosa confianza. Me detuve en la recepción y observé cómo se desplazaba el prototipo, una nueva línea de tecnología portátil con un gran potencial. En ese momento, comprendí que la verdadera clave no era solo el dinero que había recuperado ni los puestos en la junta directiva que había conseguido. Fue la restauración de la integridad.
Nos habíamos despojado de la fachada y habíamos descubierto que bajo ella se escondían un propósito y una promesa. Me ajusté la chaqueta y seguí caminando por el pasillo hacia mi antigua oficina, con la última carpeta apretada contra mi costado como si fuera una brújula que me guiara. Sabía que el camino por delante sería desafiante, lleno de negociaciones, plazos y el ocasional eco de traiciones pasadas. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba al mando en lugar de seguir su estela. Y al cerrarse las puertas de la oficina tras mí, sentí el silencioso triunfo de un hombre recuperado, ya no un partidario olvidado, sino un arquitecto visible de su propio destino. 2 semanas después, me encontré en el umbral de la modesta oficina de Solveave, una tienda reformada con paredes de ladrillo pintadas en cálidos tonos neutros, guirnaldas de luces en el techo y un único cartel que anunciaba Solveave, creando soluciones. Era muy distinto a los vestíbulos de mármol y las torres de cristal que había dejado atrás, pero algo en su simplicidad me atrajo. Llevaba un sobremanila bajo el brazo. Dentro, el acuerdo de inversión que había diseñado para darle a esta pequeña startup el impulso que merecía. Entré, el suave silbido de la puerta anunció mi llegada. Una mujer levantó la vista de un grupo de soldadores y placas de circuitos en un banco de trabajo. Hizo una pausa, abriendo mucho los ojos al reconocerlo. «¿Es eso?», empezó, con la voz entrecortada. «Lo es. Eres el de Nexora, ¿verdad? El que humillaron». Le ofrecí una pequeña sonrisa. «Ese soy yo». Le extendí el sobre. «Me gustaría invertir». Parpadeó, la incertidumbre se reflejó en su rostro antes de fundirse en gratitud. No sé qué decir. Señalé la silla que estaba detrás de mí. «Siéntate. Dime dónde necesitas apoyo». Se deslizó en el asiento, apartándose un mechón de pelo de la cara. «Soy Ava», dijo con voz suave pero firme. «He estado trabajando en la síntesis de fibras sostenibles, polímeros vegetales que imitan la seda de araña». Se lo presenté a Mira y a su equipo hace años. Lo tomaron a broma, considerándolo un proyecto de pasatiempo, y dijeron que no encajaba con la narrativa de su marca. Seguí solo, improvisando equipo, aprendiendo modelado estructural por las noches y los fines de semana. Asentí. La perseverancia tiene su recompensa. Puse el sobre la mesa. Esto cubrirá tus próximos 18 meses de I+D, mejoras de equipo y fabricación de pilotos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tú. Me estás dando todo lo que te pedí hace años. Te doy lo que te ganaste, dije. Tu idea tenía futuro. Me arrepentí de no haberlo apoyado antes. Ava exhaló, con el alivio visible en sus hombros caídos. Abrió el sobre y leyó el acuerdo por encima. Condiciones justas, sin cláusulas ocultas, tasas de interés diseñadas para fomentar el crecimiento en lugar de generar ganancias. Cuando levantó la vista, su sonrisa iluminó la habitación con más intensidad que las luces del techo. Gracias, dijo simplemente. Me recosté, observándola desplegar las posibilidades ante ella. Me gustaría ser un socio silencioso, añadí. Te aconsejaré cuando sea necesario, pero esta es tu visión. Ella asintió, con la convicción brillando en sus ojos. No lo cambiaría por nada. Durante la siguiente hora, hablamos de negocios, matrices de polímeros, desafíos de la cadena de suministro y objetivos de lotes piloto. Me mostró prototipos, hilos finos que brillaban bajo el sol de la tarde, lo suficientemente fuertes como para soportar peso, pero suaves al tacto. Sostuve una hebra entre mis dedos, sintiendo la resistencia a la tensión que había obtenido de la humilde materia vegetal. Era extraordinario. Al terminar nuestra reunión, Ava me acompañó hasta la puerta. Se detuvo en la entrada y se dio la vuelta. ¿Estás bien?, preguntó, como si quisiera saber si encajaba en ese mundo de startups y emprendedores con poca experiencia. Miré a mi alrededor, sus herramientas ordenadas, bardos blancos cubiertos de fórmulas, una pila de diarios con sus datos experimentales. Más que bien, dije. Me siento viva. Ella sonrió, y me di cuenta de que era la primera sonrisa sincera que veía en alguien en semanas, sin miedo ni obligación, nacida de la gratitud y un propósito compartido. Salí a la calle, con el sol calentándome la espalda. Me sentía más ligero que en meses, ya no atado a las ruinas de la antigua empresa, sino impulsado hacia adelante por la promesa de algo nuevo.
Durante los siguientes días, revisé el progreso de Solve. ABA enviaba actualizaciones semanales, imágenes de nuevos prototipos de reactores, vídeos de pruebas de resistencia de fibra y notas sobre presentaciones regulatorias. Cada correo electrónico transmitía un profundo entusiasmo, recordándome la emoción que sentía al ayudar a construir la empresa de Mira. Pero aquí, cada éxito se compartía, cada desafío se afrontaba con resolución colaborativa de problemas, en lugar de con directrices egoístas. Una mañana, entré sin avisar al laboratorio de ABA. Levantó la vista del microscopio y sonrió. Hola, dijo. Estaba a punto de hacer pruebas de alineación de fibra. ¿Quieres ver? Asentí con entusiasmo. Me invitó a un banco de trabajo donde me esperaba un pequeño carrete de fibra. Lo enhebró en un tensiómetro digital, y con un gesto elegante, pulsó el botón de inicio. El aparato zumbaba, midiendo la resistencia a la tracción a medida que la fibra se estiraba. La lectura fue mayor que en pruebas anteriores. ABA arqueó las cejas triunfante. Eso es más de 1,2 gigapascales, dijo. Más fuerte que el acero. Silbé suavemente. Lo lograste. Me miró con orgullo en los ojos. Lo logramos. Su uso de nosotros resonó profundamente en mí. Me di cuenta de que ya no era el financiero aislado ni el esposo marginado. Éramos socios, colaboradores. Sonreí, sintiendo la calidez de la verdadera camaradería. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a mi estudio, reflexioné sobre lo diferente que era esto de mi vida con Mira. No había salas de juntas, ni presentaciones orquestadas, ni aplausos vacíos. Solo había propósito, respeto mutuo y la tranquila satisfacción del logro compartido. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a Marle, quien se había convertido en una de mis pocas confidentes, comprometida con Solveave. Me siento bien. Le di a enviar y me guardé el teléfono en el bolsillo. Las luces de la ciudad parpadeaban a mi alrededor, pero ya no representaban el glamour vacío de un mundo que me había rechazado. En cambio, cada una era un faro. Un recordatorio de que había historias no contadas esperando a que alguien creyera en ellas. Y mientras paseaba por el barrio, comprendí que no solo estaba escapando del mundo de Mira. Estaba tejiendo uno nuevo, hilo a hilo, impulsado por la integridad, el respeto y la firme convicción de que el verdadero éxito se construye en equipo. Miré mi teléfono al entrar en la modesta cafetería, la desgastada funda de cuero me resultaba más cálida en la palma de la mano que la pulida encimera de cualquier sala de juntas. Mira ya estaba sentada en una mesita redonda junto a la ventana. La luz de la mañana iluminaba las motas doradas de su café y las lágrimas aún tenues en sus mejillas. Me senté en la silla frente a ella, colocando el maletín entre nosotras como una barrera que pretendía mantener firme. Por un momento, ninguna de las dos habló. El bullicio de los baristas y el siseo de las máquinas de espresso llenaban el espacio, pero alrededor de nuestra mesa todo se sentía en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar este encuentro. Mira extendió la mano y la juntó sobre la mesa, sus dedos temblaban ligeramente. Gracias por aceptar verme aquí, dijo con una voz más firme de lo que esperaba. Asentí y saqué los documentos legales de mi maletín, sus páginas nítidas describían las condiciones de pago de los $97 millones que había congelado. La tinta aún estaba fresca. Le entregué los documentos y los vi caer con un suave aleteo. Estos son los términos finales, dije. $97 millones más una bonificación del 10%, a pagar en los próximos 2 años, sin intereses. Usted renuncia, cede su participación y control operativo, y yo asumo la presidencia de la junta directiva. Tomó la hoja superior y pasó la yema del dedo por la línea de la firma. Me miró fijamente, encontrándome con una intensidad que me recordó los primeros días, cuando compartíamos una sola laptop y un solo sueño. Lo entiendo, susurró. Firmaré. Hizo una pausa, con el bolígrafo en la mano, como un pájaro reticente a punto de alzar el vuelo. Pero antes, necesito decir algo más. Me recosté, permaneciendo inmóvil mientras ella respiraba hondo. No espero que esto lo arregle todo, dijo con voz suave pero decidida. Sé que destruí tu confianza y no puedo deshacerlo. Pero quiero que sepas que finalmente veo el precio de mi ambición. Perdí de vista quién eres y lo que me diste. Colgué las fotos de nuestro éxito en la pared y olvidé quién construyó el marco.
Sus palabras me impactaron el pecho como un puño envuelto en terciopelo. Sentí que la tensión se relajaba un poco, aunque mantuve una expresión indescifrable. Tomo nota de su disculpa, dije. Lo que importa ahora es actuar. El mundo necesita saber la verdad. Asintió y me deslizó los papeles de pago y renuncia, firmándolos con movimientos controlados. Luego metió la mano en su bolso y sacó otro documento. Una breve declaración pública, redactada siguiendo mis instrucciones. Decía, a nuestra comunidad, reconozco que conté con el apoyo incondicional y los sacrificios infundados de mi esposo para impulsar esta empresa. Me disculpo por el daño causado por mi silencio y maltrato. Renuncio para enmendar el daño y garantizar la transparencia en el futuro. Mira me entregó la carta firmada, con la mano apoyada en el borde de la mesa. ¿Los publicarás mañana?, preguntó. Sí, respondí. Los publicaré a las 8 de la mañana, hora del este. El tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor recuperaron su ritmo habitual, y el momento de silencio se desvaneció. Ambos miramos por la ventana, observando a los peatones pasar por la calle, ajenos al cambio radical que nuestro acuerdo desencadenaría. Ella volvió a cruzar las manos. No sé quién soy sin el título. Confesó con voz frágil. Pero quiero aprender. La observé, magullada pero resuelta, humilde pero esperanzada. Entonces aprende, dije. Asume tu responsabilidad. Encuentra un nuevo propósito. Retiraré mi apoyo para extender las operaciones en tu dirección, y podrás forjar tu camino desde cero. Ella asintió, con lágrimas en los ojos de nuevo, y ofreció una leve sonrisa. Gracias, dijo con la voz cargada de gratitud. Guardé silencio, dejando que el peso de nuestra conversación se asentara entre nosotros. El ambiente del café se sentía más ligero ahora, como si la honestidad hubiera disipado una nube. Me puse de pie, recogiendo los papeles firmados y mi maletín. Al alejarme, la oí llamarme. Me detuve, me giré y ella articuló, «Buena suerte». Asentí brevemente y salí a la luz de un futuro que ya no se definía por ilusiones compartidas, sino por la claridad de la verdad y la promesa de nuevos comienzos. Me mudé a mi nuevo estudio el día que terminé los últimos documentos de la empresa, de 3 por 3 metros y medio, con una ventana que daba a un patio de ladrillo. El aire allí se sentía diferente, más ligero, como si tuviera espacio para respirar en lugar de la pesada y viciada política de la sala de juntas. No había recepcionistas a las que impresionar, ni asistentes que me trajeran café, solo paredes vacías esperando a que dejara mi huella. Llevaba una sola caja de cartón con lo esencial, una laptop, cuadernos, mi pluma estilográfica favorita y la pulsera de plata que quería regalarle a Mira. Coloqué la caja en el suelo de madera, hice una pausa y la aparté sin abrir. Desempaqué lentamente, ordenando los libros en un estante, desenrollando mi esterilla de yoga y colgando un puñado de láminas abstractas que había comprado en mercadillos. Cada tarea me hacía sentir conectado a tierra, un recordatorio de que la vida continuaba más allá de las hojas de cálculo y las votaciones de los accionistas. Preparé café en una pequeña hornilla. El aroma inundaba la habitación en reconfortantes remolinos. Mientras bebía de una taza desportillada, miré por la ventana el patio de abajo, plantas en macetas, sillas de hierro forjado y un gato callejero que se escabullía entre las sombras. Me sentí como en casa. En los días siguientes, cogí un nuevo ritmo. Empecé las mañanas con estiramientos y anotando en mi diario. Registré mis logros y retos diarios, estableciendo objetivos en lugar de completar interminables listas de tareas. Pasé las tardes reuniéndome con emprendedores en cafeterías locales, ofreciéndoles mentoría sobre planificación financiera y estrategias de crecimiento. Su gratitud era genuina y sincera. Sin intenciones ocultas, solo gente esforzándose por convertir sus ideas en realidad. Sentí que se me aceleraba el pulso con cada agradecimiento y cada chispa de esperanza en sus ojos. Una tarde, asistí a un taller sobre inversión de impacto social. El organizador me presentó a una red de inversores centrados en energía limpia, vivienda social y startups educativas. Sus valores coincidían con los míos. La rentabilidad se entrelaza con el propósito. Hablé con pasión sobre los polímeros sostenibles de Solveave y compartí mi propia experiencia. Una mujer al fondo, con su etiqueta con el nombre Naomi, se acercó después.
Dirigía un fondo de capital riesgo que apoyaba a mujeres fundadoras en mercados emergentes. Necesitamos a alguien con tu integridad, dijo, entregándome su tarjeta. Hablemos. Esa noche, volví a mi estudio con el corazón lleno de posibilidades. Preparé té y abrí mi portátil, redactando un correo electrónico para Naomi describiendo posibles colaboraciones. El brazalete de plata estaba en el escritorio a mi lado, una reliquia de un capítulo pasado. Extendí la mano, toqué el metal frío y lo guardé en un cajón. Algunos regalos son más recomendables para uno mismo, como recordatorios de lecciones aprendidas, que como promesas incumplidas. La noticia de la oficina vacía de Mira me llegó por un breve mensaje de Marle, con foto adjunta. Tu regalo aún está en su escritorio. Hice clic en la imagen. El escritorio de caoba oscura brillaba bajo la suave luz del techo, con la caja sin abrir casi en el centro. La miré fijamente, pero las ganas de responder se desvanecieron. En cambio, escribí una respuesta rápida. No hacía falta responder. Esa noche, soñé con salas de juntas que se disolvían en campos abiertos, con colegas transformados en estudiantes curiosos y con un hombre sin títulos. Me desperté antes del amanecer, con el corazón en calma, y me puse unas zapatillas de correr. Corrí por las calles silenciosas. El pulso de la ciudad, un zumbido sordo bajo mis pies. Al regresar, con el sudor refrescándome la piel, me serví agua en un vaso y me senté junto a la ventana. El apartamento se sentía vibrante, con nuevas posibilidades. Durante las semanas siguientes, compaginé las sesiones de mentoría con nuevas conversaciones sobre inversiones. Escuché más de lo que hablé, haciendo preguntas que ayudaron a otros a encontrar sus propias soluciones. Aprendí tanto de ellos como compartí. Cada conexión reforzó la creencia de que el éxito no se mide en titulares ni en oficinas en altura. Pero por la mañana, llegó un sobre a mi puerta. Una carta de Mira. Mi mano dudó antes de abrirla. Dentro había una sola hoja de papel, el mismo papel con motas doradas que usaba para los comunicados de prensa. Su letra era más pequeña ahora, pausada. Escribió que la empresa se había reorganizado bajo una nueva dirección, que estaba explorando la filantropía y que esperaba que, algún día, pudiéramos reconectarnos sin el peso de los errores del pasado. Terminó con, te deseo paz. Doblé la carta y la dejé junto al cajón donde estaba la pulsera. No respondí. En ese momento, reconocí que el cierre puede llegar sin cierre, la aceptación sin reconciliación. Me puse de pie, caminé hacia el cajón y lo cerré. El estudio estaba tranquilo pero lleno, cada rincón reflejaba al hombre en el que me había convertido. Me serví otra taza de café, me acomodé en mi sillón favorito y abrí mi portátil. En la pantalla me esperaba un borrador de correo electrónico para Naomi. Escribí como asunto, oportunidad de colaboración. A continuación, comencé a esbozar ideas para un fondo conjunto de apoyo a las empresas sociales. Mis dedos se movían con determinación, guiados por la experiencia y templados por la humildad. Y así continué, ya no como un partidario silencioso en la sombra, sino como un arquitecto visible del cambio positivo. El mundo me había olvidado una vez, pero al redescubrirme, me di cuenta de que nunca necesité sus aplausos para demostrar mi valía. Mi convicción, integridad y tranquila determinación fueron suficientes. Esta noche, mientras las farolas se encendían y la ciudad se sumía en la oscuridad, me sentí realmente a gusto conmigo mismo y listo para lo que viniera después.